funciones de alto orden. Es el siguiente tema. Acuérdense que estamos en programación funcional. Estamos dedicados a funciones. Entonces, el siguiente tema se llama funciones de alto orden. Primero, unas generalidades y luego, digamos, como las tres tipos de maneras de ver las funciones como valores. Que uno las puede usar como parámetros, las puede hacer anónimas, las puede usar como respuesta. Y hay un cuarto que no está allí, que las funciones pueden estar embebidas en estructuras de datos. Entonces, yo puedo guardar en un arreglo, puedo guardar un arreglo de funciones, porque las funciones son datos. Eso también es algo natural en la programación funcional. Generalidades. En general, los parámetros de las funciones no son solo números. Entonces usted dirá, sí, son cadenas de caracteres, son listas, son cosas. También pueden ser funciones. Puede que no estén acostumbrados a eso, pero un parámetro de una función también puede ser una función. Porque una función, pero para que eso suceda necesitamos que las funciones también sean datos, porque los parámetros de las funciones son los datos. Y estamos acostumbrados a que los datos son números, string, arreglos, listas, lo que sea, pero no estamos acostumbrados para nada a que uno de los parámetros sea una función. Entonces, cuando uno de los parámetros de una función es una función, entonces decimos que esa función que estoy definiendo es de alto orden, porque recibe funciones. Y esa función que recibe puede que reciba también funciones. Entonces, eso pues, como que se vuelve una cosa como recursiva y entonces se dice son funciones de alto orden, porque se pueden recibir funciones como parámetros. Frecuentemente, el mismo patrón de programación se usa en diferentes funciones. Entonces, cuando uno necesita expresar esos patrones como conceptos, necesita que las funciones sean parámetros. Ya vamos a ver ejemplos de eso. Entonces, es muy útil para reutilizar, para no escribir, para no reescribir miles de cosas y hacer reutilización de código, poder tener funciones como parámetros. Es muy útil para reutilización de código, poder tener funciones como parámetros. Los lenguajes de programación funcional tratan las funciones como valores también. Y entonces, como pasa eso, se les dice que son valores de primera clase. Las funciones son ciudadanos de primera clase, porque las tratan como los datos. Entonces, se les dice, los tratan bien, entonces los tratan como ciudadanos de primera clase. Las funciones que reciben funciones como parámetro o que devuelven funciones como respuesta se denominan funciones de alto orden. ¿Listo? La razón de ese nombre está ahí. La generalidad es por qué llamamos esto funciones de alto orden. Ejemplo para trabajar ahora. Suponga que le piden calcular las siguientes tres sumas. Haga una función que devuelva la suma de A más A más 1 más A más 2 más B. O sea, la suma de todos los números entre A y B. Y le dicen otro. Y haga otro ejercicio en el que sume, devuelva los cuadrados de todos los números entre A y B. La suma de los cuadrados de todos los números entre A y B. Y otro que le dice, revuelva la suma de todos los cuadrados de los números entre A y B, pero los números, digamos, saltando de a 1. A al cuadrado, A más 2 al cuadrado, A más 4 al cuadrado, hasta puede ser el último, el que puede hacer de último al cuadrado, antes de llegar a B. Puede que sea B al cuadrado, puede que sea B menos 1 al cuadrado. Depende de este A más 2, A más 4, si llega a B o llega a B menos 1, porque puede que se lo salte. Entonces, suponga que nos piden eso. Entonces, hagamos tres funciones que hagan eso. Aquí están escritas. Entonces, las voy a escribir. La suma de los enteros entre A y B. Fácil. La voy a escribir recursivamente. Si el límite inferior es superior al límite superior, entonces no hay nada que sumar. Ya, y es 0. Si me dicen sume, si A es 5 y B es 4, pues no hay nada entre 5 y 4. Entonces eso da 0. Si me dicen no, A es 4 y B es 5 y va, pues sumo 4 y sumo 5 y da 9. ¿Cierto? Entonces, si no hay nada que sumar, da 0. Si hay algo que sumar, entonces sumo el primero que me toca A y se lo sumo al resultado de sumar el resto. O sea, hago A más sumar entre A más 1 y B y eso me da sumar todos entre A y B. Esa es la manera recursiva de hacerlo. Fíjense que hacer programas recursivos es pensar en cómo descompongo mi problema en un problema más pequeño que sea igual. Entonces, si tengo que sumar todos los números de A hasta B, eso pues hago A más sumar todos desde A más 1 hasta B. O sea, ahí puedo hacerlo recursivo porque
Sumar todos desde A más 1 hasta B es lo mismo que quiero hacer, solamente que desde A. Sumar todos desde A, sumar todos al cuadrado desde A hasta B es haga A al cuadrado y sume todos los cuadrados desde A más 1 hasta B. Aquí igual, sume el primero al cuadrado y luego sume desde A más 2 al cuadrado todos hasta B saltando de A2. Entonces eso lo escribo con una función así. Sumar enteros, entonces si ya no hay nada que sumar, devuelve 0. Y eso en los tres casos es lo mismo. Pero si hay algo que sumar, entonces sumo lo que tengo que sumar. En este caso es A, en este caso es A por A. Ah, y en este caso también debería ser A por A. Porque aquí estoy sumando los cuadrados alternados. Aquí debería ser A por A, bueno. Y suma de enteros. Y entonces sumo el resto. Sumo enteros desde A más 1 hasta B. Sumo cuadrados desde A más 1 hasta B. O hago la suma alternada, pero desde A más 2 hasta B. Para que no vaya a sumar A más 1. Porque A más 1 no necesito sumar. ¿Listo? ¿Qué tienen de parecido esos tres programas? Son recursiones lineales, ¿sí? Y son como del mismo estilo. ¿Qué cambia de un programa a otro? Mire, tienen una manera de parar que es exactamente la misma. Y si no, hacen cosas parecidas. Suma, suma, suma. Ahora, lo que suma aquí a la izquierda es diferente. Aquí es A, aquí es al cuadrado. Y lo que suma al lado derecho, pues es el mismo ejercicio. Solo que aquí calcula de dónde hasta dónde. Aquí calculó desde A más 2 hasta B. Y en estos dos desde A más 1 hasta B. Pero son exactamente el mismo programa. O sea, todos estos casos son casos especiales de calcular una suma desde A hasta B de una función para diferentes casos de f y para diferentes pasos de A hasta B, puede ser de A y desde de A a B de A2 o de A3 o de A5 o de A1. Entonces, todos son como casos diferentes de una misma tipo de expresión. Entonces, la pregunta es, ¿necesito escribir tres códigos para las tres funciones o podría escribir un código que funcionara para las tres funciones? Entonces, la idea es que puedo hacerlo segundo, pero para hacerlo segundo necesito de alguna manera parametrizar cosas. Por ejemplo, parametrizar qué función tengo que aplicar. Como por ejemplo, parametrizar cómo calculo el siguiente. Si sumándole 1, si sumándole 2 o si sumándole qué. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer ahorita con programación de alto orden. Ahí no había programación de alto orden en ninguna clase. Ninguno de esos recibía funciones como parámetros. Ninguno de esos devolvía funciones. Luego eso no. Entonces vamos a tratar de calcular, de hacer esto mismo, pero con funciones, usando las funciones como valores. ¿Listo? Antes de eso, entonces voy a abrir aquí el, el IntelliJ para mostrárselos allí. Cuando lo necesite. Aquí está. Entonces, aquí están estas tres funciones. Voy a comentar de aquí hasta abajo. Mientras tanto, ya voy a puesto. ¿No? Es que quedó mal. Pues no, ya lo comenté. Eso. Desde ahí. Porque está comentado eso aquí. Ahí ya no quedó comentado esto. Bueno, vamos a comentar de ahí hasta abajo. Listo. Entonces, aquí están las tres sumas que tenemos allí. Suma de enteros. Pues vamos a hacerle aquí para que se vea.
la suma alternada, ¿cierto? Si eran los cuadrados, yo creo que aquí hay que poner A por A, porque lo que sumaba eran los cuadrados y no los numeritos. No importa. Y entonces podemos poner a correr eso. Esto aquí, chiquito. Esto aquí. Es la primera vez que lo pongo a correr, siempre se demora, pero ya después funciona rápido. Entonces, ahí está. Sumó los enteros de A, B, dio 55. Sumó los cuadrados, da 385. Sumó alternado, pues, los cuadrados y da 165. ¿Listo? Pero queremos hacer eso de forma más eficiente. Entonces, para hacer eso de forma más eficiente, vamos a ver que podemos usar las funciones como parámetros. Entonces, vamos a factorizar lo que había común en todos esos en una función de escala. Entonces, vamos a escribir una función de escala que se llama suma, pero esta f, que es la que me dice cómo tengo que calcular, si es al cuadrado, al cubo o a solito, la pongo como parámetro. Y este prox, que es el que me dice cómo calculo el siguiente que tengo que calcular, si es con A más 1, con A más 2, con alguna manera, lo llamo una función que me dice, dado un número, cuál es el siguiente número. Y este es el A y el B que había en la función, desde donde estaba. Pero acabo de introducir dos parámetros nuevos, dos funciones. Y fíjense que estoy diciendo f de qué tipo es. Y aquí en el tipo estoy escribiendo int, flecha, int. Ese es el tipo función. Entonces, f es una función que recibe enteros y devuelve enteros. Prox es una función que recibe enteros y devuelve enteros. O sea, me permite recibir como parámetros las funciones. O sea, las funciones son datos. ¿Qué hago yo con eso? Si A es mayor que B, devuelve 0. Eso hacen todas. Estoy factorizando. Si no, calcula algo en función de A, f de A, y vuelve y llama a suma recursivamente, pero el siguiente A es prox de A. Así es como están funcionando las tres funciones de allá. Y entonces con esta función que tiene parametrizada esa función, puedo definir mis nuevas versiones de sumar los cuadrados de dos en dos y sumar todos los números. Entonces, aquí tengo la función identidad, que es la función que devuelve lo mismo, la función cuadrado, que es la función que eleva al cuadrado, la función sucesor que suma 1, la función que suma 2, la que suma el siguiente más 2. Y entonces, ¿cómo hago para sumar los enteros entre A y B? Pues llamo a mi función suma, a esa genérica, le digo, ¿cuál es la función que tiene que aplicar? La identidad, es decir, sume los números igualíticos como están. ¿Cómo salto al siguiente? Por medio de la función sucesor, por el siguiente. ¿Y desde cuándo hasta dónde? Desde 1 hasta 10. Sume los cuadrados. Sume los cuadrados. Entonces le paso la función cuadrado de 1 en 1, de 1 hasta 10. Y aquí puse la identidad, pero lo voy a poner ahorita cuadrado porque es la función que hace. Mejor dicho, estaba sumando la suma alternada de los números cuadrados. Y ya. Entonces miremoslo aquí. ¿Y cómo se usan esas? Ah, bueno, entonces ese primero. Harán. Entonces, vamos a descomentar aquí y vamos a comentar. Ya quedó comentado todo. No. Vamos a descomentar. Bueno. Aquí está este nuevo suma. Suma 20. Y entonces vamos a comentar desde aquí hasta el final. Listo, ya quedó comentado. Entonces, aquí está la función suma. Recibe una función, recibe otra función, recibe dos enteros y devuelve un entero. Si A es mayor que B, evalúa f de A más esta suma. Y aquí están la función identidad, la función cuadrado, la función sucesor, la función suma 2 y luego vamos a hacer la suma de estos. Y aquí voy a poner, bueno, vamos a hacer esta.
sino que da 55, 35 y 25, porque aquí no estoy sumando los cuadrados. Pero si le digo que lo que tengo que sumar son los cuadrados, pues me va a calcular los cuadrados. ¿Cómo la veo? Una sola función con la cual calculo esos tres versus tres funciones que hacen lo mismo básicamente para hacer lo mismo. Que hacen lo mismo, es decir, que tienen el mismo patrón. No hacen lo mismo, pero tienen el mismo patrón de comportamiento. Entonces, si yo quiero reutilizar código, puedo factorizar ese patrón en una función y luego usarla con las funciones que necesito. Eso gracias a que las funciones las puedo pasar como parámetros. Tienen la potencia de pasar las funciones como parámetros. Cosa que no sé si ustedes están acostumbrados o no. Creo que no. ¿O sí? Entonces, cuando ustedes hacen programa, no pasan funciones como parámetros. Y entonces no factorizan su código. Y entonces no reutilizan código. La única manera de reutilizar que ustedes tienen es por medio de orientación a objeto y herencia, que es la que les enseñaron. Entonces no es la única manera de utilizar código. Esta es una manera de utilizar código muy útil. Entonces, si usted quiere cambiar el patrón, cambia el patrón y las funciones quedan listas. Cuando uno hace, o sea, ¿qué suele hacer uno? Ah, esta es igual a esta, copy, paste, pero le quedan tres funciones para mantener. En cambio aquí, usted no tiene una función para mantener, la que tiene que mantener. Las otras vienen de allá. Luego, la utilidad de eso es muy grande. ¿De acuerdo? Sigamos. Si tienen preguntas, me van haciendo preguntas. Si están sorprendidos, me dicen, Bueno, y entonces uno puede, ahorita en la anterior, listo. En el anterior, en este, ya lo voy a poner más grande. A ver si me deja eso. En el anterior teníamos suma de enteros, suma de cuadrados, suma alternada. Aquí no los definí, pero aquí también los podía definir. Era simplemente decirle, voy a quitar este de aquí y lo voy a pasar aquí. Simplemente era definirle, esto, listo. Simplemente suma de enteros 2. ¿Qué es? Es la suma con la identidad sucesora I B. ¿Qué es suma de cuadrados 2? Es la suma, pero con cuadrado sucesor de A y B. ¿Qué es la suma de alternados? La suma con, aquí es cuadrado. Y ya tengo mis tres funciones con nombre, pero siguen dependiendo de suma. Entonces, el día que cambie suma, estas tres van a cambiar. Pero no tengo que cambiar las tres. Cambio suma y digo, encontré una manera más eficiente de hacer suma. Entonces voy y cambio suma y todas estas quedan mejor. Podríamos encontrar una manera más eficiente de hacer suma. ¿Cómo es el proceso de suma la que yo definí aquí? ¿Dónde está suma, suma, suma? Aquí está suma. Esta función, ¿qué codifica? ¿Un proceso de qué estilo? Iterativo, recursivo lineal, recursivo de árbol. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen allá por allá virtual? ¿Recursivo de árbol? ¿Por qué recursivo de árbol? Sí, sí, pero de árboles si hubiera varios llamados a la recursión. Es recursivo lineal. Recursivo lineal porque lo último que hace no es sumar, ¿cierto? Lo último que hace es f de a, no es llamarse recursivamente, sino hacer esto. Entonces, como lo último que hace es esta suma, pero ¿qué hice yo? Ya. Como lo último que hace es esta suma y no invocar la función suma, pues entonces esto no es iterativo. Entonces, uno podría pensarlo como ejercicio. Vuelva a esto iterativo. Y entonces la función será más eficiente. Y si esa es más eficiente, las otras tres también, porque las otras tres hacen lo mismo que esta. Pero no tiene que cambiar las tres, tiene que cambiar solo uno. Eso es lo que llama reutilización de código. Pero a ustedes se los enseñan solo con herencia. Pero reutilizar código no es solo herencia, también es escribir programas funcionales bien hechos. Lo bien hechos es aprovechando lo que es factorizable. Que eso es lo que hacemos los informáticos.
No queremos estar, bueno, cuando le enseñan a uno la programación como hay que enseñarlo. Cuando enseñan la programación como haga, haga cut and paste de algo que funciona y péguelo allá, pues eso empieza a ver un poco de cosas iguales por todas partes, pero mantenga eso. Usted hace el cambio en uno y vaya, mantenga, ¿y dónde fue que yo copié esa cosa? Y tiene que ir a buscar y allí, y allí, y allí, para poder hacer el cambio en todas partes. Cuando es mejor tener todo en una sola parte y usarlo. Pero para usarlo usted a veces necesita la potencia de tener las funciones como parámetros, si no lo puede reutilizar. Esa es la ventaja de esto. Sigamos. Entonces, con ese ejemplo, eso. Entonces, notar diferentes cosas. Las funciones tienen tipo, como todos los datos. Eso no lo dicen a uno en nosotros. Las funciones tienen tipo, las funciones tienen tipo. ¿Qué es el tipo de una función? El tipo de una función es qué recibe y qué devuelve. Con la notación con una flechita, lo que sea. Entonces, es el tipo de las A flecha B es el tipo de las funciones que reciben valores de tipo A como argumento y devuelven valores de tipo B como resultado. Pero como A es cualquier tipo y B es cualquier tipo y las funciones son un tipo, podría tener como respuesta un tipo. O sea, yo podría tener como resultado una función. Yo podría recibir funciones que devuelven funciones como resultado. No solamente que reciben funciones como argumento, sino que devuelven funciones como resultado. Porque este tipo es como el tipo entero o como el tipo string. Se pueden crear valores de ese tipo y puedo devolverlos, pasarlos como parámetro, inclusive usarlos anónimamente como se usan las strings y funciona, porque las funciones son un dato, son ciudadanos de primera clase. Eso es lo que significa ciudadanos de primera clase. Se tratan como se tratan los otros datos. ¿Listo? Bien. Por ejemplo, int flecha int es el tipo de las funciones que reciben valor de tipo entero como argumento y devuelven valor de tipo entero como resultado, como vieron ahorita. ¿Cierto? O int flecha int y esto, entre paréntesis int, int flecha booleano. Entonces es el tipo de las funciones que reciben una tupla de dos valores como parámetro y devuelven un valor de tipo booleano como argumento, como resultado, perdón. ¿Sí? Y así se pueden escribir todos los tipos de funciones que ustedes quieran. Las funciones tienen tipo. El tipo de las funciones es muy importante. Un error típico en escala o en todas estas cosas le sale el parámetro que pasó como el argumento que pasó como parámetro no cuadra con el tipo que le está esperando. Es un error típico. No cuadra. Ya Lina dijo, sí, no cuadra. ¿Sí? Y ese es por eso, porque uno definió una función, las funciones tienen tipo, y él va a chequear que el tipo que usted le mande coincida con el tipo que usted declaró. Y si no coincide con el tipo que usted declaró, no funciona. Ahora, como este es un lenguaje cuyos datos también pueden ser objetos y los objetos tienen clases y todas esas cosas, pues aquí también se va a heredar toda esa jerarquía de clases y todas esas cosas. Ya vamos a verlo en su momento, pero un error típico de aquí es que el tipo de lo que usted pasó no coincide con el tipo de lo que usted puso. Y entonces, ¿cómo lo encuentra? Pues mirando el tipo de la función, mirando el tipo de lo que usted mandó y viendo por qué no coincide. ¿Listo? Bien. Ejercicios. No los vamos a hacer aquí. Se los dejo para su casita. La función suma que vimos allí genera un proceso recursivo lineal, ¿cierto? No de arte. Escriba una función suma que genere un proceso iterativo lineal. Y haga lo mismo para una función producto análogo al procedimiento suma. O sea, que lo que hace no es la suma, sino el producto de los elementos que hay allí. Defina factorial y defina factorial en función de ese nuevo procedimiento. O sea, en lugar de definir factorial como la definimos, defina factorial en función de su función producto que la va a hacer iterativa lineal. Entonces su factorial va a quedar iterativo lineal. Ejercicios para hacer en la casa, ¿listo? Y para ustedes también, ¿no? No piensen que les estoy hablando solo a los de acá, aunque yo volteo la cara para los de allá, para los de acá más que para los de allá. Qué pena con ustedes, pero presencialidad mata virtualmente. Bien, muchachos. Entonces, hasta ahí